y lo que se crea acá es una nueva composición. Cada vez que vamos a hacer un nuevo proyecto en After Effects, lo que creamos en sí es una composición. Entonces, obviamente tenemos que tildar nueva composición y nos aparece, digamos, esta primera ventana, que es donde vamos a setear, digamos, las características de esta composición, lo cual igual después se puede volver a abrir la paleta de edición, ¿no? Bueno, en lo que es donde dice ajuste predeterminado, lo que van a encontrar son los distintos formatos que por default tira el HDTV de 1080 por 25 fotogramas, ¿sí? Esto es como lo estándar. A medida, imagino que como pasa en todo lo que es diseño y edición, uno va eligiendo, digamos, en los formatos que necesita en función siempre a pensar en dónde se va a reproducir nuestro producto. Una vez que tenemos el ajuste predeterminado, también podemos setear el ancho y el alto en píxeles. Obviamente, bueno, como verán acá esta medida, el estándar también, que va a ser una medida en este caso horizontal, pero bueno, por ejemplo, si están editando algo que se va a ver en un dispositivo en vertical, lo van a modificar de acá. El formato de los píxeles, obviamente, bueno, la cantidad de fotogramas, tema de resolución, que siempre para mí, aunque pese mucho, digamos, lo que estamos haciendo, conviene trabajar, digamos, con una buena resolución, porque después sabemos que a medida que lo vamos pasando por distintos lados, nuestro trabajo se va como comprimiendo, entonces eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Imagino que igual ya lo saben. Y después lo que podemos setear en este cuadro es cuánto va a durar nuestra composición, ¿sí? Que esto sería como los microsegundos, los segundos, los minutos y la hora. Y esto parece un dato menor, pero es importante que lo sepamos porque a veces creemos que acá estamos seteando 30 segundos y en realidad era no, los segundos es la segunda opción, y tenemos después problemas de que estábamos trabajando en una unidad de tiempo que no era la adecuada. En este caso la composición sería 15 minutos por 15 segundos, lo cual, bueno, en este caso sería un montón. Vamos ahora a setear algo más corto, de 1 minuto, para a modo de ejemplo, ¿no? Y por último, el color del fondo, que aparece el color picker, ¿sí? Acá eso es como a gusto de cada uno, o mejor, más que a gusto, pensando siempre en la finalidad de nuestro trabajo. Una vez que aceptamos, nos aparece de esta manera, ¿sí? Si nosotros quisiéramos editar alguna cuestión más de esta composición, lo único que tenemos que hacer es ir a composición y ajustes. ¿Sí? De esa manera vuelve a aparecer, acá bueno, le pueden poner el nombre, vamos a poner cualquier tipo de nombre, el que ustedes necesiten, y ya está. Como verán, la interfaz es distinta, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a traer los archivos para empezar a trabajar, y a diferencia, digamos, del Premiere, el After trabaja más parecido al sistema de capas del Photoshop, va poniendo uno abajo del otro. Entonces eso es bastante importante en el momento en el que estamos editando, porque tenemos que saber, por ejemplo, bueno, ahora cuando lo veamos, pero por ejemplo, si voy a hacer un fundido, siempre tengo que tener en cuenta que voy a tener abajo. Bueno, para traer archivos, esto es similar, vamos a archivo e importar, ¿sí? Y acá tenemos distintas opciones. Yo lo voy a traer de a uno. Me creo una carpetita donde tengo un video, un clip de sonido y una foto. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo me los traigo? Esta es la línea de tiempo, ¿sí? La línea de tiempo, como ven, va de 0 a 1 minuto. Una línea de tiempo donde yo tengo que traer los archivos para empezar a trabajar. ¿De qué manera los traigo? Hago clic sobre la librería, ¿sí? Donde aparecen los recursos que traje,
y arrastro hacia la línea del tiempo. En este caso tengo una imagen, ¿sí? Una foto. Como verán la foto, si la dejo así tal cual la traje, me ocupa todo el minuto que yo seteé. En este caso, esto es lo que sucede con las imágenes, cuando los traigo, que ocupan todo, digamos, la capacidad de tiempo, toda la unidad de tiempo que tenga, va a ir de principio a fin. ¿Cómo se puede editar esto si yo quiero que dure en realidad los primeros 5 segundos? Bueno, un paréntesis acá, para trabajar más cómodamente, esta herramienta que tengo abajo, no sé si la llegan a ver, es como un zoom, para acercarme a la línea de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo la agrando, van a ver que la fracción de segundos y microsegundos es como que lo puedo visualizar más fácilmente. Si yo quiero que esto dure solo los primeros 5 segundos, entonces tengo que venir hacia el final de la barra de color, ¿sí? Y van a ver que cambia el cursor. Y arrastro y lo ubico en los 5 segundos. ¿Sí? Esto es lo que, por ejemplo, lo más tosco que quizá tenga para editar video, el after, ¿no? Que es como todo de alguna forma más a ojímetro. Por ejemplo, yo ahora para asegurarme de que dure 5 segundos, me voy acá con la barrita, ¿sí? Esto es como una forma en que hago yo, me trato de acercar lo más posible y ajusto ahí para que dure, digamos, los 5 segundos. Por eso es que no se recomienda trabajar este tipo de cosas en el after, ¿no? Pero bueno, yo se las muestro para que vean, para que ustedes también elijan qué de todo esto, ¿no? Cómo trabajar. Bueno, como verán, al igual que en la mayoría de las aplicaciones donde tengo una imagen, aparecen los distintos puntos para que yo la pueda agrandar o achicar, ¿sí? Para que ocupe todo el paño o solo una opción, una parte de él, ¿no? Luego, bueno, al igual que en el Photoshop, si yo traje esta imagen, pero no la quiero seguir, digamos, trabajando o viendo a lo largo de, digamos, de la edición, aparece el ojito, ¿sí? Que eso simplemente es que no es que me borra la imagen, sino que me la deja, digamos, visible o no visible. Y luego, cuando despliego, ven que acá al lado del cuadradito de color, que si ustedes quisieran editar ese color, hacen clic derecho en el cuadradito de color y le van cambiando. Que parece un detalle menor, pero en realidad cuando empezamos a tener un montón de capas abajo una de la otra, va a llegar un momento que si todo tiene exactamente el mismo color, nos vamos a perder. Entonces está bueno empezar a hacer como esos digamos, acuerdos con nuestro trabajo de cómo lo vamos a ordenar, porque imagínense que, por ejemplo, yo acá no lo nombré, no le puse el nombre foto, enfermeros y enfermeras, le puse tal cual la descargué del WhatsApp. Entonces va a llegar un momento realmente que cuando tenemos muchas imágenes una abajo de la otra, que nos va a costar trabajar, aunque sea 1 minuto, 10 minutos, nos va a costar. Entonces, bueno, vuelvo y cuando al lado de la flechita del cuadradito de color que está acá, cuando la despliego, aparece, digamos, transformar, que es, digamos, qué propiedades yo puedo editar con esta imagen, ¿sí? Cuando despliego en la flechita, lo que me dice que yo puedo trabajar, bueno, el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Pero no solamente, digamos, que esto debe ser todavía similar digamos, a lo que trabajan en el after, pero se los voy mostrando porque es importante. Digamos, si yo quisiera que esta imagen apareciera, digamos, en negro, digamos, que vaya como apareciendo de a poco, lo que yo tengo que trabajar ahí, en este caso, el animar es la opacidad. ¿Cómo la animo? Bueno, primero tengo que activar el relojito que está al lado de la palabra, y van a ver que dentro, digamos, de lo que es la imagen, me aparece un nodo, ¿sí? Como un rombito en azul.
Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que ahí mi imagen, en ese punto, está de opacidad, si ven acá, dice 100%. Entonces, si yo digo, bueno, no, en ese punto yo quiero que esté en 0, hago doble clic sobre el número y escribo el porcentaje, en este caso 0, y me aparece esto, ahí está. Ahora digo, bueno, pero en esta porción de línea de tiempo yo quiero que vaya a 100. Entonces la opción ahí, tengo dos opciones, o agrego un punto, ven que acá al costado me da la opción de agregar, ¿sí? O simplemente modifico, una vez que moví la barra, modifico y pongo, por ejemplo, otra vez que aparezca el 100. Entonces, por ejemplo, en este caso, aprieto la barra espaciadora y van a ver que aparece. ¿Sí? Eso del como para empezar a animar la imagen, ¿sí? Que hasta acá esto, si mal no tengo entendido, se puede hacer también en Premiere, pero bueno, esto no nos da digamos, la posibilidad de empezar a entender cómo funciona este programa, el After. Hasta acá, ¿alguna pregunta, consulta o algún aporte? Voy muy rápido. Si no, nada. Bueno, acá hay una pregunta en el chat. No, buenísimo. Sigo entonces. Lo mismo con todos los parámetros, ¿no? O sea, lo que me parece interesante que tengan en cuenta que cada vez que habiliten una función o algo que van a animar o a corregir en el After, siempre les va a dar las opciones que pueden editar, digamos, desplegando esta flecha. En este caso es la de transformar, ¿sí? Bueno, lo mismo va a pasar con el resto de las opciones. Si yo quiero modificar, digamos, el tamaño de la imagen a medida, por ejemplo, a medida que se empieza a aparecer de una forma, por ejemplo, si en este momento de la línea del tiempo yo quiero que sea chiquita y se vaya agrandando, bueno, lo mismo, vengo a escala, aprieto el relojito y la puedo achicar, digamos, de acá, como verán hay un candadito como que está enlazado, digamos, las medidas de ancho y alto. Si yo quiero, digamos, que achicarla, giro hacia, hago clic y muevo hacia la izquierda, y si en este momento quiero que se vaya agrandando, hago clic y muevo hacia la derecha. Entonces de esta manera me queda así. ¿Sí? Una animación bastante sencilla, básica, algo que pueden trabajar seguramente de otra manera en el otro programa, pero bueno, es importante que lo sepan. Bueno, ahora, por ejemplo, yo quiero traer el video, ¿sí? En el MP4. Lo que voy a hacer es mismo, clic y arrastrar a la línea de tiempo, y esto es lo que yo les decía, ven que es va como un sistema de capas, ¿sí? Una imagen o un recurso uno abajo del otro. Que yo lo puedo mover, por ejemplo, si yo vengo acá y arrastro, hago clic y muevo, ahora el video está por arriba de la foto. Pero algo importante, como ven el video es mucho más largo que el minuto. Esto es lo que decíamos que por ahí les conviene ya traer editado el video del otro programa para luego trabajarlo en el After. Porque si no, lo que yo tengo que hacer es como irme hasta el final del video, arrastrarlo, buscar el final, hacer clic y mover hacia la izquierda para que me quede medianamente corto o digamos, de la porción que yo necesito de video. Y bueno, esto es lo más como engorroso, ¿no? Como tratar de encontrar el momento. La otra también es trabajar primero el video en el After, cortarlo, exportarlo y volverlo a traer, ¿no? Pero bueno. Es así, en el After es así. Pero bueno, acá es lo que... Ay, perdón, ahí me equivoqué. Ahí está. Entonces, como les decía, es un sistema de capas. Entonces, por ejemplo, yo si empiezo a correr la barrita, van a ver que se me superpone el video con la imagen.
con la foto. Que si es algo que no buscamos, bueno, lo que tenemos que lograr, por eso también trabajamos mucho con el zoom, es acercarnos lo más posible y tratar de ver a dónde lo vamos a posicionar el video respecto con lo que tenga por debajo o por encima de él. ¿Sí? Un detalle es que si yo el video viene con sonido, si me vengo acá a la izquierda, digamos, de la pantalla, de la paleta esta, van a ver que tiene el icono de sonido al lado del ojito. Entonces eso quiere decir que yo puedo anular, primero que el clip tiene sonido. Si yo lo quiero anular, simplemente tengo que hacer clic en el icono y lo habilito y lo deshabilito. Entonces de esa manera, si yo a esto le voy a volver a poner un sonido, que es la idea, lo anulo de esa forma. Y ahí lo que hice fue comer un pedacito del inicio, ¿no? Entonces, lo mismo, siempre es para, digamos, ajustar la imagen, el video, lo que es el sonido, es como que lo oculta las partes que no queremos. Yo lo que hice fue ocultarle un pedazo del inicio, ¿sí? Y voy a buscar, digamos que arranque ahí, ¿sí? Como le decía, siempre las opciones, digamos, por default que me trae para animar, las voy a encontrar haciendo clic en digamos, en la flechita. Me deja editar sonido, en este caso yo lo oculté, pero si lo quisiera editar también, bien, me dicen transformar y audio. Y lo que me deja editar en este caso es los niveles, que es el volumen, por decir una forma, y la forma de la onda. ¿Sí? Que acá, la verdad, no es lo más recomendado, más que hacer para hacer como que se vaya suavizando en el inicio o hacia el final. El trabajar el audio acá, la verdad es que es como lo menos que recomendable, pero bueno, a veces depende, digamos, nuestro apuro, nuestras necesidades, lo terminamos haciendo, pero que sepan que no hay mucho para trabajar en audio, por más que después tengamos la paletita de audio, pero no nos deja trabajar demasiado, ¿sí? De hecho, acá está, ¿sí? Nos deja trabajar muy poco lo que es audio. Así que bueno, no es lo más recomendable, pero sepan que se puede hacer. Y lo mismo que en la imagen, por lo pronto, lo que me deja editar del video son las mismas opciones, ¿sí? Bueno. Hasta acá, ¿vamos bien? Me imagino que sí. Bueno. A ver, esperen que me corro esto. Ahí está, pues si no, no veo. Como verán, en lo que es, digamos, ¿cómo decir? En los submenúes tenemos lo que es composición, ¿sí? Lo que es capas y lo que son los efectos, ¿sí? Y acá es por ahí donde más podemos empezar a trabajar con lo que es el After Effects en función, digamos, a lo propio del After, ¿sí? Que son los efectos, que también pueden ser una forma de transición entre, digamos, una capa y la otra. De hecho, si ven acá, tenemos distintos tipos de transiciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero editar, ¿dónde está? Estoy buscando la de color, acá, corrección de color. Como verán, por ejemplo, vamos a ir con el corrección de color de blanco y negro. Todo lo que vean que tenga un relojito es porque se puede animar, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que podemos empezar de alguna manera, ahí está, a trabajar distinto, digamos, ¿no? Como esto de darle como esa impronta a nuestro trabajo. Que, por ejemplo, yo quiero editar, en este caso, voy a agrandar un poco la imagen del video. Ahí pasó, como habrán visto, a blanco y negro. Pero, por ejemplo, si yo quiero... Esperen, a ver. Animar, digamos,
la variable de los rojos, como verán, en la línea de tiempo se me hizo un puntito, ¿sí? Que es el rombito, ¿sí? El rombito que indica que ahí yo puedo empezar a animar. En este caso, los rojos. Si yo voy acercándome, digamos, a esta otra imagen y quiero seguir, animar esta variable, por ahí acá mucho no se va a notar porque la imagen es blanco y negro. Vamos a buscar otro efecto. Si yo quiero borrar el efecto, simplemente con señalar, marcarlo y apretar suprimir, alcanzo. Y me borra todo, digamos, como verán otra vez la imagen está a color. Vamos con una curva, que esto por ahí es lo más evidente. Vuelvo, ahí, ahí empecé, le di para que anime las curvas. Vamos a hacer un efecto exagerado. ¿Sí? Ahí vamos a cortar. ¿Se entendió ahí? O sea, es simplemente, o sea, simplemente no, pero como todo lo que es trabajo de edición y de diseño, lo que tenemos que pensar siempre es qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos hacer en nuestro trabajo para ver qué efecto queremos generar o qué requisitos estéticos vamos a tener? Eso, digamos, es muy personal de cada trabajo. Y como les decía, también tenemos las transiciones, que van a estar también dentro de la paleta de efectos, ¿sí? Estas son las que vienen estándar en el programa, ¿sí? Por lo que sé, se pueden descargar de algunas páginas como imágenes, como los vectores, pero bueno, eso es como ir a buscar a estos bancos a estas páginas con estos bancos de transiciones y después sumarlas al programa. Pero bueno, esto es lo que nos trae el programa en sí. Vamos, por ejemplo, con esto. Vamos a animar, digamos, la parte digamos, ¿cómo se llama? Cuando está el 0% es como que no está aplicada. Yo ahí modifico, ¿sí? Voy a extender la foto. Y ahí hizo la transición. Obviamente es lo que yo les decía, cuando vamos a hacer ya sea una transición o una imagen, digamos, algo que va a afectar lo que está arriba y lo que está abajo, tenemos que tener en cuenta muy bien eso. Igual, acá, ¿cuál fue el error? Que en realidad, yo lo que quiero es que venga de esta foto y pase a este video. Entonces la transición, vuelvo, transición, hemos elegido esta. Lo que tenemos que hacer acá es que en este punto, apriete el relojito, esté al 100%. ¿Sí? Y luego ponerla al 0. Ah, perdón, lo estoy haciendo en la foto. Yo lo quería hacer en el video. Entonces, marco la capa. Siempre es importante eso, marcar la capa en la que voy a trabajar. Transición. Marco relojito, la pongo al 100%. Corro la línea de punto de la línea de tiempo, pongo al 0%. Y ahí hizo la transición, ¿no?
Ahí está. Entonces, vuelvo a repasar. Todas las transiciones, el primer punto, siempre el primer punto va a tener que estar al 100, para que luego venga y haga la transición entre una imagen y la otra. ¿Sí? Acá, la verdad que, salvo que ya las conozcamos, las transiciones, todo lo que es una transición entre un cuadro y el otro, entre una línea y la otra, una capa y la otra, es como ir probando, digamos, cuál es la que más nos gusta o la que es más acorde a lo que estamos diseñando visualmente. En este caso es esta, pero puede ser cualquier otra, ¿no? Luego, entre una capa y otra pueden hacer, digamos, las que por ahí ya conocen, que es lo mismo, ir de una opacidad, digamos, que está al 100, bueno, hacer un fundido y que pase de esa manera a la otra capa. Esos son como ir jugando de alguna manera con las capacidades de edición entre una capa y la otra, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta o consulta? ¿No? ¿Sí? Ahí me volví a traer la imagen. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, asumo que sí. Bueno, ahí, buenísimo. Bueno, ahí volví a traer la imagen para como simplificar a mí en este momento, digamos, todo lo que le había aplicado. Otra cosa que podemos trabajar en el After es lo de las máscaras, que no sé si eso lo pueden trabajar también en el otro programa, pero bueno, las máscaras. Lo que tiene de bueno es que también se puede animar. Lo bueno es eso, que todo lo que es, digamos, todos los elementos que yo puedo usar en este, digamos, en este programa, puede ser animado. Entonces, eso está bueno porque todo puedo darle como un efecto, un movimiento. Para traer, digamos, una máscara, yo tengo que pararme sobre la capa que voy a trabajar, clic derecho, y bueno, como verán, aparecen un montón de opciones. La primera es la de máscara, ¿sí? Y como verán, cambió el recuadro. Si yo vengo a la de las flechas hacia abajo, van a ver que aparece la opción de máscara, ¿sí? Bueno, vuelve a desplegarse, y esto es lo que yo puedo animar de la máscara. En líneas generales, digamos, el concepto siempre es el mismo. Yo agrego un recurso, puedo desplegar la flechita acá, si me aparece una ventana como aparecía con las transiciones o los efectos, me va a aparecer acá, y lo que yo tengo que hacer es pararme en la línea del tiempo y decir qué voy a animar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar el trazado, ¿sí? El trazado son estos puntos de la máscara. Entonces, en este punto yo le voy a decir que la máscara, por ejemplo, voy a seleccionar este y este nodo. Y en este punto yo quiero que los nodos estén, digamos, casi pegados a los otros. Y cuando vengan a este punto, se desplieguen de esta manera. Entonces, hace un efecto de barrido. Obviamente esto es lo que yo les estoy mostrando, es demasiado sencillo, ¿no? O sea, esto seguramente lo pueden hacer de otras maneras, pero lo que les quiero mostrar es que existe este recurso que se llama máscara, ¿sí? Y que puedo animar, digamos, todos estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, a veces sirve para cuando hacemos un graph o un texto, sirve para simular cuando estoy escribiendo un texto a mano
alzada, bueno, sirve para eso también. Entonces, es como cómo habilitar la máscara, en este caso, que también se puede aplicar para video, ¿sí? También se puede. Y se trabaja de la misma manera. ¿Sí? Van a ver que ahí cambió. Acá me aparece, digamos, la opción de máscara y me deja trabajar lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso está bueno. Después, otra cosa que yo puedo trabajar, que es, digamos, agregar sólidos, lo que se llama sólidos, que son las formas, ¿sí? La forma es lo mismo, hago clic derecho, en este caso ya no tengo que seleccionar ningún elemento de las capas, clic derecho, nuevo, sólido. Y esto, digamos, lo que me trae es una forma, ¿sí? Le voy a poner este color, de este tamaño, y me habilita una capa, ¿sí? Una capa, digamos, de sólido, que también se puede animar. ¿Sí? Y como verán, al igual que una imagen, me va a ocupar toda la línea de tiempo. Entonces, vuelvo hasta acá. Digamos, si yo quiero que me ocupe solamente este pedacito, lo tengo que, digamos, ocultar hasta donde yo quiero que aparezca. ¿Sí? Hasta ahí, imagino que vamos bien. Bueno, nada, como verán acá arriba aparecen opciones también, que es la de pluma, la de texto, distintas. Esta me parece, está buena, que es la opción de agregar cámaras a la imagen. Me parece que eso igual da para verlo en el próximo encuentro, porque es el mundo de trabajar las cámaras en After Effects, es todo, digamos, un universo, digamos, como el siguiente nivel, digamos. Cuando no conocemos el programa, ya después lo van a poder manejar súper tranquilo. Con respecto a lo de pluma, por ahí lo que está bueno, voy a borrar este sólido rojo, ahí está, porque ¿algunos saben manejar la pluma de algún otro de los programas de Adobe? ¿Saben para qué es? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, se los cuento rápidamente. Es para trabajar trazos, ¿sí? De manera a mano alzada. Esto, si alguna vez han usado Illustrator, lo habrán utilizado, lo habrán hecho, o en su defecto en el Photoshop. Y esto, ¿por qué está bueno? Porque, por ejemplo, si yo quiero enmascarar a este enfermero, ahora lo voy a hacer una máscara, perdón, un contorno bastante veloz. Ahí me está molestando el relleno, ¿sí? Acá yo le voy a poner que no tenga relleno. Bueno, si me lo permite. Para poder trabajar más yo tranquilamente con esto y seguir acá. Creo que no. Bueno, haciéndome lío. Lo voy a empezar a decir. Sin relleno, vengo a la pluma. ¿Sí? Dibujo velozmente en este caso. Si yo quisiera hacer una curva, lo que tengo que hacer es clic y arrastrar. ¿Sí? De esa manera es como que el dibujo va a quedar mejor. Cierro el trazado, ¿sí? Y ahí, no sé si vieron, vuelvo de vuelta, hago clic derecho sobre la imagen, máscara, nueva máscara, y de esta manera, digamos, me creo con ese contorno una máscara, ¿sí? Entonces eso está bueno porque de esta manera yo puedo, digamos, hacer eso de tomar como la silueta esta para, digamos, trabajar digamos, de esta manera una forma que yo elija, que yo necesite para esta máscara, para trabajarlo, ¿sí?
Ahora lo que estaba viendo, yo lo que quiero ahora es aplicar, digamos, la máscara a esto. Perdón, esta parte. Bueno. A ver. Bueno. Lo que quería, perdón la desprolijidad de esto, era aplicar la máscara a la, ¿cómo se llama? A la parte de la imagen, a esta parte, al video. Bueno, se lo busco y se lo digo porque en este momento no lo estoy encontrando. El aplicar este contorno que yo dibujé con la pluma a, digamos, a esta imagen o al video, ¿sí? A la parte del muchacho, digamos. Pero bueno, se lo busco y se lo digo porque ahora me voy a poner nerviosa y no lo voy a encontrar. Así que 1000 perdones por eso. Pero bueno, lo importante es que, digamos, nos permite crear no solamente una máscara desde lo que son los sólidos, ¿sí? O desde el formato final digamos, del elemento, sino también con formas, ¿sí? Bueno, con formas que nosotros mismos podemos dibujar. Y bueno, otro elemento, como les decía, que pueden traer a la línea de tiempo es un sonido. Yo agarré, me descargué un sonido de una biblioteca, de la biblioteca de YouTube, y me lo trae, ¿sí? Acá lo que me va a dejar animar, al igual que con el audio del video que tenía, ¿sí? Son los niveles, que lo que me va a permitir es, por ejemplo, esto, que empiece más bajo, como más bajo, más suave el sonido, y vaya aumentando o decreciendo. Por ejemplo, si yo quiero que arranque casi en silencio, como verán acá el valor arranca en +0. Para que, digamos, arranque más suave, más bajo, hago clic y corro hacia la izquierda y ven que cambia el valor a, por ejemplo, en este caso, -41. Y quiero que en este punto de la línea del tiempo esté, digamos, en el parámetro normal, que es +0. Entonces pongo +0, no me lo cambio, en 0, ¿sí? Y ahí, si escuchan, aparece que, por ejemplo, si yo digo, no, me quedó como re junto, o sea, como que no logré lo que quería, yo por lo que puedo hacer, tanto en este caso que estoy animando sonido, como en cualquiera de los nodos o puntos de animación, yo puedo hacer clic en el punto y moverlo. Trasladarlo yo manualmente a lo largo de la línea de tiempo. Y ahí lo logré. En este caso lo que hace es agrega, tanto en el audio, y ahora hace lo mismo con cualquiera de los parámetros. Por ejemplo, trabajando la opacidad de una imagen, va a hacer lo mismo. Lo que va haciendo es entre este punto, entre el -41 y el 0, me va agregando valores que hacen que llegue a este punto en 0. Entonces, en este caso trabajo con sonido, logro que, digamos, vaya siendo como más paulatina la manera en que aparece. ¿Sí? Hasta acá, digamos, son como los distintos tipos de elementos con los que yo puedo trabajar. ¿Sí? Entonces hablamos de imágenes JPG o PNG, videos y audio. ¿Sí? Bueno, acá les mostraba que me habilita la pantalla de todo, es para mover, digamos, los decibeles, ¿sí? los graves. Acá, honestamente, salvo alguien que sepa mucho de audio, es como muy básico, ¿no? O sea, si alguno ha trabajado edición de audio en algún otro programa, se darán cuenta que es mínimo lo que podemos trabajar dentro del After, lo que es audio, pero al menos me deja hacer como este tipo de
de cositas mínimas, ¿no? Respecto a lo que audio se refiere. Como verán, bueno, acá dentro de efecto tienen los distintos, digamos, elementos a editar, los graves y agudos, que vaya hacia atrás y demás, pero bueno, o sea, insisto, eso cada uno sabe. Yo por ejemplo sé trabajar más color, bueno, sé editar más color en audio, es todo lo, digamos, es ir probando. Una cosita que no les mostré, que quizás les sirve, es que también podemos hacer como alterar el tiempo de, por ejemplo, un video, que es cuando hago clic derecho y voy a tiempo, ¿sí? Esto de, me da estas opciones, ¿no? Que hoy día se utilizan mucho para lo que es, digamos, hacer más rápido, ponerle más velocidad o hacerlo más lento un video. Activar remapeo de tiempo. No, me equivoqué. Tiempo. Ampliación de tiempo, perdón. Era la tercera opción, ampliación de tiempo. Acá esto es al 100%, ¿sí? Si yo lo pongo, por ejemplo, al 50%, me lo va a hacer mucho más, digamos, lento, ¿sí? Si yo le agrego, voy a, de vuelta, tiempo, ampliación de tiempo, y en vez de 50 lo pongo a 150, me lo va a hacer mucho más rápido. Va a pasar más rápido. ¿Sí? Eso es como también algo, se lo digo porque es algo que hoy día en las ediciones, sobre todo para algún tipo de contenido más de redes, algo así, se utiliza bastante como el acelerar o hacer como más pausado, o estirar un video en el caso que necesitemos que sea más corto, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer una mínima ronda de preguntas o consultas hasta acá, a ver si, o alguna inquietud que ustedes tengan al respecto del programa, a ver si se las podemos responder. Va, si les parece. Me llevo una hora hablando a ver si hacemos un intercambio mínimo. ¿Hasta acá les sirve esto que les estoy mostrando? A ver. Sí, profe, una consulta. Decime, Cami. Igual, Natalia, somos compañeras, no soy profe. Quería consultar, tipo, ¿se puede agarrar, ponerle la persona ahora como está la imagen, con la persona con el barbijo? ¿Puedo agarrar a la persona y la parte de atrás la puedo hacer como que se mueva? Pues, O al revés también. como desdoblar el fondo. Sí, como que en el fondo haga como un zumbido, algo para que se mueva. Voy a decir eso, como sacar, trabajar en dos capas, digamos, el fondo y la forma. Decir, Sí, sí. bueno, eso es un poco lo que hablábamos, creo que al principio debe ser otra cosa lo del croma en sí, pero seguramente haya que enmascarar, digamos, esta persona, pero lo complejo es que como esto no es una imagen estática, es una imagen en movimiento, esas máscaras se van a cambiar también, ¿no? Entonces lo que tendríamos que trabajar sería ahí en dos capas, vos tendrías que trabajar en dos capas. Por un lado, la que tenga la figura central, en este caso la enfermera o el enfermero, y el fondo trabajarlo de otra manera. Seguramente eso, tengas que tener dos capas distintas donde puedas, digamos, trabajar el efecto de dos maneras distintas, ¿sí? Poder se puede, o sea, pero habría que, eso, quitar la imagen, ¿sí? La imagen del fondo. Que en este caso, inclusive, seguramente tengamos que tener otro fondo, ¿no? Como, por ejemplo, otra imagen de una sala de guardia, porque si yo trabajo con la misma, tengo a la persona incluida de una forma, ¿no? Es como cuando trabajamos las imágenes en Photoshop. Era lo que justamente yo quería ver, esto de cómo aplicar ves que acá había dibujado al enfermero,
cómo hacer para aplicar esta máscara, que nada, me comprometo a buscárselos bien y pasárselo porque ahora no lo estaba encontrando, debe ser apretar un botoncito y nada más. Y seguramente para trabajar el fondo, lo que sí, por ejemplo, un zumbido o un blureo, eso lo tenés que encontrar, por ejemplo, ves acá, desenfocar, y tenemos el blur. Entonces, esto a mí me permite hacer esto de el desenfoque, ¿sí? Que también se puede animar, como esto que les decía, ¿no? Activo el relojito, me traslado en la línea del tiempo y lo muevo. Y ahí se tendría que ir esfumando. Pero por eso te digo, acá lo que tiene la lógica de este programa es por capas, trabajar por capas. Entonces yo decir, yo quiero que el fondo suceda una cosa y la imagen principal suceda otra, tengo que pensar que serían dos capas distintas en las que están pasando dos cosas diferentes, ¿no? Y que por estar una encima de la otra van a interactuar al mismo tiempo en la línea del tiempo hasta que yo decida que una se vaya o no, se vayan las dos juntas, ¿sí? Eso, lo de cómo, ¿cómo se llama? Enmascarar la imagen de esa manera es lo que te quería, lo que busco y se los paso así queda Dale, completo esto. dale, profe, sí, está bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, les quería mostrar que para renderizar en este caso, no sé si, les vuelvo a decir, no soy una gran usuaria de Premiere, si en Premiere es exactamente igual, pero para renderizar, ¿sí? Cualquier trabajo, vienen a composición, ay. Esto, añadir a cola de procesamiento, y acá les va a aparecer esta como paleta, ¿sí? Y acá es donde van a poner los parámetros, ¿sí? Acá en lo que es color, ven que los formatos que los deja exportar son en AVI o en MP3, o sea que, o en WAV. En MP3 obviamente lo que es video no va a salir, entonces o exportan en AVI o en WAV, y después ahí, ahí es, digamos, lo van a tener que convertir con algún convertidor, que puede ser el MediaCore, que es el de Adobe, o alguno otro que utilicen, ¿sí? En sin pérdida. Y bueno, y acá todavía no especificado, ustedes, digamos, eligen a dónde lo van a exportar. Como verán, me aparecen como en dos pestañas esto, ¿no? En dos pestañitas. En ejercicio, si yo quiero renderizar, digamos, todo el minuto que habíamos elegido, yo lo que tengo que asegurarme es que esta barrita, ven que estoy corriendo, y esta otra estén exactamente en el lugar a donde yo quiero renderizar. O sea, tiene que coincidir. Si no, por ejemplo, en este caso, me va a renderizar solo este pedacito. Que a veces, cuando estamos trabajando, se van como cambiando en función, digamos, a los zoom que yo voy haciendo. ¿Ven? Por ejemplo, yo ahí hice este zoom y esta barrita se me corrió. La de abajo no. Entonces, como que para estar seguros que lo que estamos haciendo, renderizando, es por todo digamos, el tiempo, todo lo que nosotros queremos renderizar, tienen que estas barritas estar exactamente en el lugar de la línea de tiempo que voy a exportar. Y una vez que, digamos, ya está, acá me tiene que aparecer el procesar activado, ¿sí?
ponele, vamos a esta carpeta, ahí. Una vez que elegí el formato de salida, ¿no? AVI en este caso. ¿En qué carpeta se va a exportar? Yo le doy procesar y arranca a correr el famoso render, donde la computadora se traba, donde no hay que tocar nada, donde conviene siempre tener lo demás de los programas cerrados y dejarlos, ¿sí? Y bueno, después viene el proceso de conversión. En lo personal yo uso el Media Core, que es de Encore, que es de Adobe también, pero pueden usar el que ustedes más quieran. Bueno, a ver. Vamos a dejar de compartir un ratito, si los miro. Bueno, a ver, cuéntenme ustedes si esto le ha servido en algo o más o menos ya venían utilizando. Se puede exportar media en Core, sí, lo que sí, tienen que tener el programa. Cualquier cosa, yo los tengo, si los necesitan, vemos cómo se los puedo pasar para instalar, o sea, están craqueados todos, entonces a veces es difícil conseguir eso. Si lo necesitan, después se los puedo pasar a Chari y que se los facilite también a ustedes, no hay ningún problema. Bueno, eso, cuéntame si hasta acá les sirve esto o qué le gustaría, además de bueno, lo que decía Cami, de cómo separar las imágenes. ¿Qué otra cosa? Igual nos queda por ver. Yo no sé ustedes, pero prefiero hacer una pausa acá porque si no tienen el programa para que lo vayan consiguiendo y practicando, porque por ejemplo pasar ahora al tema de las cámaras es un montón de información y a veces después no nos queda del todo, digamos, absorbido lo que queríamos trabajar y sumar más información es más complejo. Repito, ¿le sirve? ¿Qué más le gustaría ver? Además lo del croma que ya habíamos hablado al principio, lo de separarlo de las imágenes que aportó Cami. ¿No? ¿Sí? Están dormidos, profe. Es muy temprano. Está bien. No, Bueno, no estamos dormidos, por ahí tenemos muteada no, el está micrófono bien, y está bien. entonces, No, más que nada para que les sea útil, ¿no? O sea, como siempre cuando acercamos una herramienta nueva, lo más difícil, al menos para mí, es como todo lo que tiene de nuevo y distinto, ¿no? Cómo encontrarnos con las herramientas, sobre todo si venimos acostumbrados. Sí, lo de las cámaras lo podemos ver la próxima semana, si quieren, que eran 2 días de taller, y además les puedo mostrar como, por ejemplo, algunos efectos de animar texto, que eso, que también trabaja con las máscaras, con ese tipo de... eso justamente iba a decir, la parte de animación. Sí. De Hacer cómo... algo sobre eso. Está bien. Este programa, digamos, en cuanto a animación, no anima, digamos, yo no hago un personaje y hago que muevan los ojitos en este programa, ¿no? O sea, lo que puedo hacer es justamente lo que vamos a ver después, el próximo encuentro, es cómo, digamos, articular en este caso las distintas vistas que nos puede dar una cámara y dar ciertos efectos como de profundidad, de acercamiento, sin que parezcan un zoom, sino por ahí más un traveling. Después podemos animar esto que decía de textos, que es como un conjunto de acciones de donde voy moviendo distintos nodos en distintas partes, pero por ejemplo es hacer que un personaje se mueva, eso es otro tipo de software, de programa específico para o trabajo en 3D o de animación puntual. Ahora no me acuerdo el nombre, en su momento había otro programa de Adobe que era para eso, bueno, ahora hay otros más específicos. Ese no es mi rubro, perdón, pero podemos conseguirlo. Pero no sé si te referías a ese tipo de animación, como de personaje. Animación de objetos en After Effects. Lo que dijiste también, los títulos, letras, eso. Ah, buenísimo. Dale, sí, eso, que si quieren le muestro así, que
qué pasa con una capa de texto, que eso no se los mostré. Me salgo de esto, vuelvo acá. Cuando yo quiero aportar un texto, obviamente vengo a la herramienta, ¿sí?, de texto. Pero voy a volver a proyecto. ¿Sí? Y cuando hago clic sobre la imagen y escribo algo, ¿sí?, como verán, se me crea acá una capa de manera automática de texto, que al igual que tiene el problema, por decir una forma, de las imágenes, ocupan toda la línea de tiempo. Sí, esto es un minuto, pero imagínense que nuestra línea dure 1 hora, a veces es como medio engorroso eso, pero bueno. Como les decía, como acá se hacen clic al costadito del cuadradito de color, van a ver que tenemos los parámetros que nos permiten editar y animar. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero animar la escala de mi texto, digo, bueno, en este punto yo quiero que tenga este tamaño, ¿no? Entonces activo el relojito. Y en este otro punto yo quiero que vaya como creciendo. Entonces me paro en la línea de tiempo y, por ejemplo, mientras estén como con un candadito acá, ven que cambia el cursor de las flechitas, y yo hago clic y me traslado, digamos, hacia la derecha en este caso, se va a ir agrandando, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esas, digamos, son como las animaciones simples, ¿no?, que tiene este tipo de capa. Bueno, se puede rotar, la opacidad, el punto, la posición, digo, todo eso se puede, por ejemplo, si yo digo, no, yo quiero que esté acá, hago clic en la flechita, pero quiero que vaya apareciendo de costado. Bueno, ahí yo lo que tengo que animar es la posición. Hago coincidir, digamos, mi línea de tiempo con este nodo, hago, perdón, clic en punto en posición, y en este punto yo quiero que ya esté en el centro, a medida que se va agrandando. Entonces, ahí va. ¿Sí? Hasta acá, digamos, como que es una forma medio básica, ¿no? Como verán, acá al costadito, lo mismo que en cualquier editor de texto, me deja elegir la tipografía, el color, bueno, el tamaño de la fuente, ese tipo de cosas, ¿sí? Después, digamos, a esta capa, yo le puedo agregar una transición. Es como, por eso, o sea, es como que la lógica es trabajar por capas y venir, por ejemplo, al efecto, en este caso, venir a la paleta de tiempo, de efecto, y por ejemplo, bueno, yo quiero una transición, elijo un barrido lineal quizás, y lo mismo, ¿no? Me pongo acá, hacia el final, por ejemplo, y acuérdense que lo que tengo que apretar y poner primero que esté al 100, y después muevo la línea de tiempo y que vaya al 0%. Entonces, ¿sí? Quizás en algunos casos la transición me salva a hacer cosas manualmente, ¿no? Eso es como, a medida que vamos conociendo más, digamos, ¿cómo se llama? El programa, a medida que vamos aprendiendo qué herramientas me pueden simplificar algunas cosas. Y una cosa importante que no les dije es que si yo por algún motivo, por ejemplo, me paro acá en esta porción de línea de tiempo, ¿no? Y por algún motivo que sea, que porque me equivoqué o porque lo decidí, no quiero animar al final la escala de mi texto, desactivo el relojito y me queda, digamos,
en el último parámetro que yo edité, en este caso, en vez de quedarme en 100, va a quedarme en 349%, ¿sí? Perdí ese efecto de la animación, me quedó el de la posición y nada más, y el barrido. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Que cuando yo toco el relojito, como que le quito la animación, entonces me queda en el último valor en el que yo estoy parada en la línea del tiempo. O sea, si yo corro desanimo la posición y me quedo en este caso solo con la transición, se va a quedar parado en el último lugar que yo le dije que se quede parado. Digamos. Entonces me va a quedar en este caso solo la transición. ¿Sí? Y ahí se borra porque si yo extiendo lo que oculté del texto, permanece. ¿Sí? Bueno. Esa es, digamos, una forma de animar texto. Después, lo que yo les quería mostrar, que igual, obviamente, y quizás es medio vago de mi parte, pero obviamente si ustedes, hay cosas muy específicas que quieran hacer una vez que ya conozcan las herramientas, por ejemplo, a efecto de cómo hacer que yo estoy escribiendo el texto como si lo estuviera dibujando yo con un lápiz. Bueno, para todo podemos encontrar una respuesta, a veces no tanto, no es tan fácil, pero en YouTube, porque hay efectos que son muy, 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 muy puntuales, y creo que eso también es lo que nos da la posibilidad de ir conociendo la herramienta, es seguir profundizándola cada vez más. Obviamente, lo que necesitamos son las herramientas iniciales, ¿no? Por ejemplo, conocer esto, que yo a la herramienta texto la puedo animar, que le puedo agregar una transición, que en una imagen yo puedo animar la transición en lo que es el color, lo mismo en un video, alterar las velocidades de lo que es la imagen en movimiento, hacer que aparezca y desaparezca de distintas maneras. Así que eso es como lo básico para trabajar con este programa. No sé si te respondí, Indira, ¿no? ¿Indira es tu nombre? ¿Indi? Sí, Ahí va. me respondiste. Es parte de las animaciones que me gustaría ver. Bien. O sea que esto de las transiciones te sirve para lo que es texto, digamos, o hacer que Sí, aparezca y desaparezca. Perfecto, buenísimo. Sí, por ejemplo, gracias. sirve bastante para lo que son cuando agregamos créditos. Yo, por ejemplo, a un texto le puedo poner una máscara también, ¿no? Entonces, voy a acá. Entonces, por ejemplo, si yo a esto le agrego una máscara, puedo hacer, me voy a acercar un poquito, ahí, puedo hacer que esto, por ejemplo, además de tener el barrido, aparezca de arriba hacia abajo. Entonces, ahí lo que yo animo es la máscara. Me despliego acá, voy a máscara de nuevo, trazado, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es seleccionar los dos nodos de los de la parte inferior, y en este punto yo digo que estén arriba, ahí. Y en este otro, que bajen. Bueno, ahí se me destildó, me solté uno, es ahí. Ahí va. Entonces, no solamente voy a tener el barridito que hice, bueno, ahí por ahí se pierde un poco el efecto del barrido, ¿no? Pero lo que les quería mostrar era que yo también puedo animar un texto con máscaras. Y a veces eso sirve, por ejemplo, si yo tengo varias líneas de texto, por ejemplo, en un crédito, en el final, yo le puedo aplicar una máscara para que empiecen a aparecer como liñita por liñita, ¿no? Línea de texto una abajo de la otra. De esa manera, con una máscara se puede también trabajar ese tipo de efectos. Entonces, Buenísimo, gracias. bueno. ¿Alguna consulta o pregunta más? Yo quería preguntar algo.
Dale, Estoy 2 veces porque estaba con la compu y no tenía micrófono, ahora estoy con el celu. dale, ¿no? Yo, por ejemplo, uso bastante el Premiere. Sí, Tengo que editar un corto, por ejemplo, de la facu o algo así, bueno, todo ahí. Ahora, quería empezar, no, hasta ahora nunca usé el After, y quería empezar a hacerlo, y mi pregunta es, por ejemplo, yo edité un corto de 20 minutos en sí. Premiere, y quiero editar algo, así con efectos, animación, todo eso, de títulos, del inicio o del final, lo que sea. Ahora, yo tengo que poner todo el video de 20 minutos que ya está editado en After y a partir de ahí editar los títulos, o, por ejemplo, también uso Photoshop y yo sé que de Photoshop puedo sacar una imagen en PNG y ponerla sobre un fondo que no me va a poner un fondo negro o blanco, sino que solamente va a ser lo que traiga de Transparente. Photoshop. Ujú. Claro. ¿Hay forma de hacer en After solamente el título y después tirarlo en el Premiere? ¿O tengo que traer todo el archivo que pesa un montón a un programa y después al otro programa? No sé si me explico la figura. Sí, estoy tratando de pensar, segura, o sea, vos el texto solo lo puedes trabajar en el After y exportarlo o abrirlo habría que ver ahí, yo estoy al revés, soy la que menos sabe usar Premiere y siempre uso el After. Entonces, seguramente el Premiere te deje traer archivos de After Effects a tu trabajo, digamos, ¿no? No te conviene, digamos, traer el AVI, me parece a mí, ¿no? Que es lo que en el formato que te deja exportar el After, primero porque te lo va a exportar con fondo, porque sí o sí trabaja con un color de fondo, ya sea blanco, negro, verde, entonces me parece que se te va a complicar. Pero seguramente te deja abrir el proyecto de After Effects en el Premiere. Entonces, si vos trabajas el texto, la animación del texto en el After, después llevarte ese archivo, el editable, seguramente lo que pasa es que pese bastante, a el Premiere. Habría que ver eso, lo averiguo como lo de la máscara, pero seguramente puedas hacer eso al igual que, por ejemplo, yo puedo abrir un archivo Photoshop en el Illustrator, seguramente en el Premiere pueda traer un archivo de After Effects con los parámetros ya de edición. Claro, digamos el proyecto, no exportado. Claro, no, exportado no, porque lo que hacemos cuando exportamos es comprimir ese archivo editable en ese formato. Y en este caso es un formato con un fondo. Sí, sí. No, fondos transparentes no. Cuando hacemos la composición no te deja la opción transparente. Siempre tenés que poner un color. Entonces, Sí, está bien. pero seguramente sí. La otra, bueno, lo que vos decías al revés, agregarle ¿cómo se llama? Los títulos al revés, ¿no? Exportarte el archivo. La otra es que también trabajes, en ese caso se me ocurre, por ejemplo, generalmente los títulos, vos decís, por ejemplo, los títulos cuando están arriba de una imagen de video o con una placa de fondo. No, por ejemplo, solamente los títulos. Los títulos, digamos, y un fondito negro, digamos, ¿no? Una cosa así. Y bueno, Claro, ahí pero sí. que cuando lo ponga en la imagen que yo tengo o en el video que tengo, que no me quede el fondo negro, sino que solamente quede el texto sobre la imagen que tengo de fondo. Entonces, en ese caso sí, lo más probable es que te convenga trabajar con el editable, digamos, con el proyecto del After en el Premiere, por lo que te decía, vos cuando exportás un AVI o un .mov, y eso, lo pasás a un MP4, al comprimirlo, o sea, son formatos que no tienen fondos transparentes. Claro, sí, sí, está bien. No sabía eso, si había alguno que te lo deje con el fondo transparente, o si se abría el proyecto, o qué se hacía, por eso. No, lo mejor seguramente sea eso, traer el proyecto al Premiere. Pero bueno, lo chequeamos también, lo chequeamos junto con lo de la aplicación de la máscara. Y lo terminamos de ver el encuentro que viene, si quieren. Acá dice Mica, pero si es título, si eso tenés el alfa y cuando lo exportás no se te exporta con el fondo. No entendí, Mica, sí, Mica, ¿qué quisiste decir? Esta es Mica. Hola. Hola. Lo que quería decir es que si vos tenés el fondo negro
no es un fondo, digamos, como si fuera una capa de formas. Entonces vos cuando lo exportás, no sé, lo exportás, por ejemplo, al Media Encoder, después vos lo puedes usar en el Premiere y no se te exporta con un fondo negro, sino que se te exporta con el alfa. Ahora si vos en el After lo trabajas con un fondo, ahí sí se te exporta con el fondo. Sí, está bien. Y, Yo porque hace poco sí. hice un trabajo así, que hice como unos cuadraditos como para pasar al Premiere y se exportó lo más bien, o sea, no tenía fondo. Buenísimo. Y ahí entonces vos cuando haces el render, o como, vamos, comparto pantalla de nuevo, a ver si resolvemos la inquietud de conjunto. O sea, vos venís acá y decís añadir a la cola de Adobe Media Encore, ¿no? ¿Esto? Claro, ¿Desde acá? claro. Pero igual ahí sí te va a aparecer porque vos tenés la El foto. programa. Si vos, Ah, si ok. vos, por ejemplo, dejás de visualizar la foto y el video y solo tenés texto, Sí, ahí vos lo exportás al Media Encoder y se te exporta con el alfa, porque vos fijate que tenés una opción abajo para que no se vea lo negro, para. abajo de donde está la pantallita. ¿Acá? No. Expandir, ¿Viste que hay un contraer. coso que tiene como cuadraditos al lado de cámara activa? Para. No, abajo de la Ah, pantalla este. donde podés visualizar. No, Ay, no lo abajo de veo. donde... ahí. ¿Ves donde vos podés modificar pantalla completa y Este. eso? Este decís vos. Para No, la donde mitad tenés no. para visualizar la imagen. Donde Ah, visualizás la acá imagen. este. Ahí, Ahí va. ese. ¿Ves? Ahí, eso es el alfa. Eso es lo que Perfecto, vos te va a exportar con el alfa, digamos. perfecto. Ok, entonces resolviendo la pregunta de Romy, es trabajar los títulos, ¿sí? El texto. Acá hay una capa de texto. Luego apretás, ves que acá, en esta línea acá abajo, ¿sí? Hay al lado de completa, como decía bien Mica, gracias, tenés esta opción que es conmutar cuadrícula de transparencia, ¿sí? Que es el famoso icono de transparente, como en el PNG. Apretamos. Y entonces, ahora sí, vamos a composición, añadir a la cola de... Perdón. Sí, sí, No es dale. necesario apretarlo, eso es para que vos te des cuenta que tiene el alfa. Perfecto. Porque, por Buenísimo. ejemplo, no sé, yo no lo probé nunca, pero fíjate de poner, visualizar la imagen, alguna de las imágenes de los enfermeros. ¿Ves ahí, Sí, por ejemplo, te aparece que el alfa lo tenés al costado? perfecto. Y cuando lo Pero no exportas es necesaria, perfecto. no es Claro, es necesario una tenerlo apretado. perfecto. Y cuando lo exportas, que ya me abrió el Media Encore, ¿qué formato tendría que exportar? Como lo exportás como si fuera en el Premiere, porque el Media Encoder es igual a como lo exportás en el Premiere. Por ejemplo, ¿podría ser cualquiera de estas primeras opciones? No veo nada yo. Ah, ¿no ves? Bueno, habría que ver, H264, por ejemplo. sí, 264 en cualquiera de estos formatos, coincidir con origen y demás. Y una vez que... No veo igual, pero Bien. sí. Es como si lo exportás en Premiere. Perfecto. Entonces ahí una vez que terminás, apretás iniciar cola, ¿no? El que es tipo play, y lo exporta. Y eso lo abrís en el After, perdón, en el Premiere. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Claro, sí. Perfecto, bueno, buenísimo. Resolvimos. Muchas gracias. Listo, ahí resolvimos la duda de Romy. Buenísimo. Y me llevo algo nuevo. Muchas gracias, Mica, también.
No, de nada. Buenísimo. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no sé, ¿qué les parece entonces que hagamos el próximo encuentro? Vemos bien lo de cámaras, ¿sí? Que es también una forma particular que tiene de trabajar el After, de modificar las cámaras, que obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? Siempre va a depender del crudo que tengamos para trabajar, o el material que tengamos para trabajar, pero está bastante bueno para generar distintos tipos de movimientos que no tenga en sí el archivo, y algún recurso más de animación, como les decía, de texto un poquito más compleja. ¿Se podría enviar por mail alguna animación de texto un poquito más complejo? Sí, ¿Algo, sí, tengo algo ahí. específico? Bueno, Sí, dale, tengo ahí un par de tutoriales guardados. yo lo envío por mail a Somos un DAO. ¿Está bien? ¿Qué cosa? ¿La consulta? Sí, alguna animación, porque hay uno puntual, pero no sé justo cómo se llama y siempre he querido aprender eso. Sí, dejala, que te manda la consulta y buscamos ahí para resolverla y la compartimos. Ok, buenísimo. Otra pregunta Dale. que tengo, Sí. ¿lo grabado lo envían por mail o lo suben a algún lugar? Creo que lo envían por mail. Ahí, Ah, buenísimo. Chara. Sería bueno que lo envíen por mail, Dale, porque sí, yo no lo sí, sí, estoy, sí. no lo estoy grabando. No, dale, perfecto. No, además, Buenísimo. seguramente, como les repito, perdón si me repito en esto, pero seguramente al igual que cuando empezaron a trabajar con el Premiere, hay muchas cosas que al principio parecen re difíciles porque todo es nuevo, por más que sea un programa de la misma empresa, en este caso Adobe, no deja de ser un programa nuevo, ¿no? Y hasta que nos ubicamos dónde están las herramientas, qué era lo que estaba en el clic derecho, qué puedo encontrar en los menús de arriba o en las paletas de los costados, después una vez que nos familiarizamos con el entorno, les va a resultar más sencillo. Y por otro lado, bueno, obviamente siempre quedan cosas para ir aprendiendo. Que eso está bueno de estos encuentros grupales también, en que por ahí hay distintos aportes que podemos ir haciendo, como el que recién Mica hizo, que realmente después de tantos años no lo sabía, así que gracias. Así que bueno, no sé, ¿les parece que ya nos encontremos la próxima semana? Sí, sí, buenísimo. Dale, dale, genial. Gracias, No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.